a mí no me van a parar, porque yo estoy al lado de la verdad, cabalgo sobre la verdad. Y reitero, a la fecha nadie se ha querellado contra mí, entre otras razones, y los compañeros juristas que estén viendo esta entrevista lo entenderán perfectamente. Si se querellasen contra mí, yo tendría derecho a pedir en ese proceso penal el famoso modelo 347, ese del que hablé en la entrevista con Évole, cuando el desvío de dinero público al chiringuitazo solamente, según lo conocido, era de 4,5 millones de euros de dinero público. Hoy ya son 11. Ese modelo 347 que nos permitiría conocer el detalle de la que se conoce como la cuenta de putas y varios, otros gastos de explotación, que es donde ha destinado el 70% de su facturación la empresa privada Tizona Comunicación a lo largo de estos 5 años, propiedad al 50% de Gabriel Ariza y de Quico Méndez Monasterio. Pero me vais a disculpar porque yo quería aprovechar esta oportunidad para ampliar la información. Yo sé que hablo de muchos datos, yo sé que hablo de muchas mercantiles. Julio Ariza y su hijo son expertos en crear estos entramados societarios y por eso he querido ir proporcionando la información de tal manera que pudiese ser digerida por el público poco a poco. He hablado y he denunciado que los que vinieron a acabar con las subvenciones, con las paguitas y con los chiringuitos han acabado montando el chiringuitazo. He hablado del negocio del patriotismo y he mencionado 2 entidades privadas que serían 2 grandes patas de ese negocio del patriotismo. La Fundación Privada Disenso, a la que se habría destinado, reconocido por Abascal, como bien decías antes, más de 7 millones de euros, y Tizona, una mercantil puramente privada, propiedad al 50% por parte de Quico Méndez Monasterio y de Gabriel Ariza, a la que se habrían destinado 4 millones de euros en 5 años, siendo el principal o único cliente Vox. El chiringuitazo tiene otras patas, y es lo que hoy quería hablar sobre ello. La Fundación ISEP. Si la Fundación Disenso se constituye en enero de 2020, porque todo este entramado societario se empieza a crear en el año 2020. La Fundación ISEP se constituye, fundación privada, en julio de 2020 y la constituyen Gabriel Ariza, Quico Méndez Monasterio, a través de Tizona Comunicación, Javier Tebas y el nieto de Blas Piñar. Ya de entrada está bien la cosa. Exactamente. Y como secretaria en aquel momento, la nieta de Le Pen, dirigente de la derecha, califiquémoslo como cada cual considere, en Francia. ¿Y esta sociedad está diciendo usted, privada, señora Macarena Olona, que también, o esta fundación, también habría recibido dinero público? A través de los distintos grupos parlamentarios y para proporcionar cursos de formación. Y hay otra pata del chiringuitazo, un sindicato, el sindicato Solidaridad, Es el constituido sindicato que está detrás del cual está Vox. Exactamente, el sindicato vinculado a Vox, constituido en septiembre de 2020. Veis que el año 2020 es el año en el que se teje todo el entramado societario y no es casualidad que sea en el año 2020. Menciona usted ya unas cuantas sociedades, fundaciones, todas relacionadas, según usted, con Vox, que habrían sido regadas absolutamente de dinero todo público. De manera privada y fuera de los controles tan rigurosos que tiene un partido político por parte del Tribunal de Cuentas. ¿Y se ha enriquecido Santiago Abascal en todos esos movimientos personalmente? Bueno, lo que tenemos son 4 grandes beneficiarios. Santiago Abascal, designado presidente y patrono con carácter vitalicio de la Fundación Disenso, con carácter vitalicio de por vida, con nombres y apellidos, a diferencia de otras fundaciones vinculadas a partidos políticos, donde los cargos orgánicos son cargos orgánicos del partido correspondiente, pero no con nombres y apellidos, sino quien ostente en cada momento, por ejemplo, secretario general, Partido Socialista, la Fundación Pablo Iglesias, mientras Pedro Sánchez sea secretario general del Partido Socialista, no como en el caso de Vox y la Fundación Disenso, que es Santiago Abascal Conde de por vida. El Sindicato Solidaridad se constituye en septiembre de 2020 y, como te decía, no es casualidad que todas estas entidades privadas se constituyen en 2020, es que es justo cuando Vox accede por primera vez al Congreso de los Diputados en el año 2019 y comienza a regarse de subvenciones públicas a través de la representación obtenida en el Congreso de los Diputados. El Sindicato Solidaridad tiene al frente a una persona, Rodrigo Alonso, parlamentario andaluz, pero quien está detrás de las cuentas y maneja las cuentas, según la información que he podido obtener,
es el hermano de Kiko Méndez Monasterio, Javier Méndez Monasterio, efectivamente. Árbol genealógico. Las patas del negocio del falso patriotismo son distintas, son amplias, y vemos cómo hay una absoluta confusión entre lo público y lo privado. Y concluyo para dejar un mensaje muy claro. Yo no estoy poniendo en riesgo un proyecto político. Yo estoy poniendo en riesgo un negocio, que además, con las cifras de las que estamos hablando, resulta que es extraordinariamente lucrativo. Hombre. ¿Para quién? Para personas muy concretas, con cuentas corrientes muy concretas. Por eso decía Isabel, y por eso escribo en el libro, que no les concedo perdernos entre tinieblas hablando del yunque, de Irán, de Miami, cuando tenemos nombres y apellidos muy concretos que son los que tienen que explicar, como primeras sociedades, pantallas interpuestas, dónde están los 11 millones de euros. Porque fíjate, te voy a poner un ejemplo. Se ha dado tanta información que Claro. tenemos que Yo intentar haría desmenuzar un poco. 40 preguntas más, lo concretaba y si le insistía, y ha dicho que sí, que es el líder del partido al final, si Santiago Abascal se habría...